Las hay. Venga, las hay. Las hay, Ainice, venga. Venga, venga. Venga. ¡Buah, chaval! ¡Qué locura, tú! ¡Oh, nada! ¡Buah, chaval! Me llamo Ainice Velar, tengo 19 años, vivo en Atxondo, en un pueblo pequeño de Vizcaya, y me gusta mucho escalar. Pues al principio no estaba nada acostumbrada a ese estilo de escalada. Es una escalada al final muy técnica, tiene mucho desplome y bueno, al principio me daba bastante respeto también. Pero luego, bueno, creo que le fui pillando bastante rápido, empecé a ir cada vez más y nada, me motivé ahí con muchas vías. Antes de probar la Iñi, estuve probando un poco la Ildomani. Tenía justo el bloque, pues era un paso muy aleatorio así de hombro para mí, que no conseguía hacerlo. Y bueno, con muchos pegues luego conseguí sacar otro método que me iba bastante bien, me gustó y la verdad que me motivé. Dije, joder, pues mira, igual tengo opciones. Pues el método original era como pues de la baldita que todo el mundo hace, ¿no? Se coge una regleta, se mete un talón y vas como de hombro a un cantito. No llegaba así, entonces pues conseguí tocando muchas cosas, pues conseguí coger aquí otro hombro que no lo coge nadie. Entonces como que subía un pie muy alto, me paraba y ya iba como directo al hombro que va la gente con izquierda, pues ya llegaba yo con derecha. ¡Lo tengo! Pero luego en la última cinta, que ya supuestamente no es lo duro, tiene ahí un paso muy largo así de una invertida que no consigo hacerlo, es algo muy súper aleatorio y que me podría caer un montón de veces ahí y bueno, pues una pena la verdad. Voy como el putísimo culo, tú.
¡Buah, pero qué mal! Cuando más fuerte estuve y pues eso, cuando encadené la ñ justo fue después de verano, que escalé un montón en roca. Estuve ahí en Zeus justo probando, pues escalando mucha vista, haciendo muchas vías y la verdad que cogí una forma muy buena. Luego también estuve en la Lece probando pues ahí la Celedón y cosas más duras. Cuando escalo mucho en roca pues le suelo coger bastante feeling, me siento bien y creo que todo eso también lo noté mucho. Cuando llegué a la cueva hice la White Zombie, no sé qué, y luego sí que probé un par de pegues la Ildomani, pero eso, me estaba costando mucho el bloque y era como que pues me empecé a frustrar un poco tal, y pues esto, esta gente me dijo, jo, ¿por qué no pruebas la Iñi, que tienes así más de regletitas, si te puede ir bien, no sé qué? Entonces, pues la verdad que no me lo pensé, me metí ahí y entonces ya me centré en esa. Creo que la primera vez que la probé fue en febrero o algo así. Me costó bastante sacar mis propios métodos. Luego conseguí otra manera en el bloque y sí era bastante diferente porque la gente cogía como una pelotita muy pequeña que había para rebotar y yo la tenía que coger como cruzando y tirar de ella. Poco a poco le vas pillando el gesto y bueno, pues bien. Y luego sobre mayo así, ya la tenía bastante a punto, estuve ahí yendo bastante, dándole bastante, la tenía ahí con una caída muy a puntito. No siempre iba a dar pegues desde abajo, que eso también es algo que me ayudó mucho, pues al principio iba igual con el objetivo de hacer links, de enlazar pues de esta chapa a esta chapa, descansar y bueno, pues con otros objetivos que no siempre es dar desde el suelo, ¿no? Y bueno, luego ya empecé a darle pegues a muerte y un poco así. Y bueno, luego eso, ya sabéis cómo es la cueva, se empezó a llover, se mojó todo, unas condiciones muy malas y nada, tuve que esperar hasta la vuelta de vacaciones para retomarla otra vez. Oso ondo inize, venga. Venga. Pa' que sí. Pa' que sí. Venga. Va que sí, venga, venga. Venga, estrújala, Venga, inicio. Parada, parada. Sí, Venga, sí, venga, sí, venga. sí. Sí, 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 venga. Venga. Sí. Va que sí, Vamos. Venga, sigue aguantando. Venga, que Sigue. sí. Venga, 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 venga. Lasai, lasai. Venga, Venga, Inise. Venga, tranquila, va. Buah, Venga. brutal. Venga, Tranquila, venga. Venga, tranquila. Venga, va, Tranquila, va. Hay que seguir. Sigue, venga. Va que sí. Vamos. Venga, lucha, Venga. Venga,
Venga, Inise. Lasai. Venga, que sí, Disfruta ahora. Oso ondo, venga. Venga, Oso ondo. Venga, Inise. Aupa ahí. Venga. Venga, Inise, venga. Venga, lasai, lasai. Eso es. Oso ondo, oso ondo. Clava eso. Venga, Ini. Qué bueno. Aburreor, venga. Vamos, Venga, que sí. Sólida ahí, va. Venga, venga. Lasai. Va, tranquila, Venga, venga, venga. Vale. Una lucha ahí, Venga, lasai. Lasai, Inise, venga. En el momento que la hice, sinceramente, no era consciente de nada, no es algo que piensas, pero bueno, luego poco a poco pues ya te vas dando cuenta de que, joder, pues al final te has esforzado mucho, ¿no? Y has conseguido algo muy grande, es algo que he soñado desde pequeñita y nunca creía que conseguiría algo así y, joder, pues al final es una motivación que flipas para seguir. ¡Guau, chaval! He aprendido que muchas cosas en el proceso no están en tus manos, entonces pues hay que saber gestionar todo eso, sobre todo pues las condiciones es algo muy condicionante en la roca, que pues eso, que no están en tus manos, entonces hay que saber gestionar. Y bueno, luego pues obviamente hay días malos que no, igual pues un día das un pegue que te cagas, el siguiente día ni te sale el bloque y bueno, pues saber lidiar también con eso, que hay muchos factores que hay que tener en cuenta y no frustrarse y nada, pues seguir. Espero que pues en Cadenes así puedan ayudar a más chicas, sobre todo a ver que, joder, que se pueden hacer cosas así, que no solo son tíos obviamente, y bueno, a ver si se motiva cada vez pues más chicas que a veces echan un poco en falta ahí en los sectores.